Marianela Montenegro, como siempre, bienvenida, buen día de Dios, un gusto tenerte acá en el Buen Día desde el Búnker. Gracias por acompañarnos otro viernes más. Y uno de ellos tiene angurria de poder y el otro tiene una ambición desmedida por el dinero. Me refiero en ese mismo orden a Evo Morales y Arce Catacora. Uno desesperado, enfermo de poder, y el otro enfermo de dinero. Muy buen día, Douglas. Un fuerte abrazo, querido Antonio, para hablar de ese desastre que ha ocurrido en el país gracias a este par de delincuentes. Muy bien, gracias, Marianela Montenegro. Ha habido una conferencia de prensa, primero aparece Morales, ¿no? Aparece Morales, le dice de todo a Luis Arce Catacora, le dice traidor, le dice cajero. Voy a mostrar un poquito las imágenes nada más ahí, solamente como imágenes de apoyo. Yo sé que a muchas personas no lo quieren ver y otras personas no lo quieren escuchar, pero para mí es sumamente importante mostrarles los momentos coyunturales, informativamente hablando, de cómo aparece Morales para explicar su autoproclamación como candidato. Dice: las bases me han elegido nuevamente para salvar a Bolivia, es que la economía está muy mal y yo soy el único que podría llevarla adelante. El otro solamente era el cajero, dice, ¿no? El cajero, y aparece el cajero también en una conferencia de prensa para hablar de todo lo que le dijo Morales. Habla de todo esto. Y uno de los temas es el tema económico, Marianela Montenegro. Ahora, sobre la economía. Yo les debo decir, Antonio y Douglas, y a toda la gente que está siguiendo el programa, que ambos no son nada más que cómplices. Quien se crea el verso de que están distanciados está equivocado de cabo a rabo. Porque acuérdese, entre delincuentes no se pisan la manguera, porque cada uno sabe los pecados, los delitos graves que han cometido con el Estado. No se olvide que Arce Catacora ha sido ministro desde el 2006. Antes, obviamente, ha sido el elegido de las transnacionales, de la FED, diría, de la Reserva Federal de Estados Unidos, que esos se encargan de inventarse crisis o de fabricar crisis. Ese ha sido entrenado en Gran Bretaña, amaestrado. Una cosa es que vaya a aprender, otra cosa es que lo han amaestrado en Gran Bretaña. ¿A qué fue? ¿Cómo fue? ¿Por dónde fue? La gente lo tiene que indagar. Entonces, esa peleita burda que tienen esos dos delincuentes que han quebrado la economía en bonanza de Bolivia, lo único que saben son sus pecados. Pecados por los que saben que más tarde o más temprano irán a la cárcel. Esta es la realidad. Y que por supuesto hoy se están jugando o la cárcel o el poder. Y obviamente tienen que hacer todos los teatros habidos y por haber para demostrar que están distanciados y para lograr por cuerda separada aglutinar votos con sus funcionales, como son Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, esos viles funcionales que han coadyuvado a que vayamos a este extremo con la economía. De acuerdo a sus cómplices de la CEPAL, que es un brazo operador de las Naciones Unidas, no les ha quedado otra que reconocer que Bolivia ha incrementado del 8% la pobreza a más del 33% hasta el 2019. Imagínense, estamos en 23, yo creo que ya estamos bordeando el 50% de pobreza. Y la pobreza extrema ha crecido al 12%. Entonces, ¿de qué pueden estar hablando estos dos psicópatas? No son nada más que psicópatas y delincuentes, consumidor de drogas Evo Morales, al igual que Álvaro García Linera, que son componentes que no los podemos mirar solos. Álvaro García Linera, Juan Ramón Quintana, Evo Morales,
es un trío que realmente lo que ha hecho es quebrar la economía de Bolivia. Entonces, eso hay que dar a la pelea, que hay esfuerzos a diario para convencer a la gente de que sí hay un distanciamiento para que el día de las elecciones del 2025 a la que nos están llevando de la nariz bajo las mismas condiciones de fraude, una ley electoral donde tú tienes todo lo que significa la distribución de escaños, que es absolutamente inconstitucional. Una ventaja de 7 diputados de supuestas naciones originarias que entran de ventaja. ¿Cómo podemos ir a un proceso electoral? Han comprado en 29 millones de dólares el nuevo software, que ya no es Smartmatic según ellos, es de la misma empresa NEC, cuya subsidiaria estaba en el Japón. En todo caso, es importantísimo este detalle previo antes de ingresar a lo que efectivamente ha sucedido. El famoso golpe ha sido programado. ¿Para qué? Para darle ese discurso a Evo Morales, que en 7 meses el gobierno de transición ha liquidado la economía. Sus cómplices de los 7 meses de transición dicen que han liquidado la economía, y peor, en pandemia. Entonces, hay que analizar desde la perspectiva de los 4 pilares que hablábamos, Douglas, en relación a lo que estos han dilapidado. Muchos economistas pagados, funcionales, analizan el crecimiento de la economía o el despilfarro, si tú quieres, en 50,000 millones de dólares, que son más de 70,000 millones de dólares, pero solamente en el rubro del gas. ¿Qué hay de los otros commodities? Hay una serie de commodities que nos han dilapidado, pero les gana, porque acuérdese que hasta el 2014 el precio del gas estaba en las nubes y eso estaban gastando a manos llenas, haciendo canchitas con sobreprecio, estadios con sobreprecio. Fíjese en Santa Cruz, en el Chapare, estadios que nunca en su vida han recibido gente, aquí en Quillacollo, en Ibirgarzama. O sea, han gastado en hospitales que no tienen médicos, que no tienen insumos, han dilapidado y han robado, pero descomunalmente. Y estoy hablando de un solo commodity, que es el gas. No estoy hablando ni de granos, no estoy hablando ni de... No es que dicho sea de paso, de 400 cooperativas mineras han disparado a 2,000 cooperativas mineras. ¿Y eso qué significa? Una total contradicción de lo que este delincuente va a hablar a la cumbre de la madre tierra, indicando que están velando por el medio ambiente, por la Pachamama, cuando le han la quema de 6 millones de hectáreas en Santa Cruz. Le han dicho 6 millones de hectáreas han quemado. ¿Por qué? Porque como los commodities bajaron en su precio internacional, hablo del oro, de los minerales, de las materias primas, hablo de los granos, resulta que obviamente le iban a entrar a la ganadería, porque la China les iba a comprar carne y no sé cuánta historia, ¿no? Entonces, mire cómo puede ser tan sacre, con la economía de un país, cómo puede ser tan sacres con la naturaleza, tan criminales, tan viles como usted lo ha mencionado. Entonces, dicho facilito, estos delincuentes, tomando la metáfora de una familia que ganaba 3,000 bolivianos, estos infelices gastaban 20,000 dólares al mes. ¿Y dónde les va a alcanzar esto? Ahí está, ese es el dato de la CEPAL, mi querido Douglas, y que por supuesto la pobreza, la miseria ha crecido descomunalmente gracias a esa dilapidación de recursos que ha habido en el país. Acuérdese que son más de 16 empresas que han quebrado, y cada empresa las han montado con sobreprecio, pero no un sobreprecio de $1,000, $2,000, con sobreprecios escandalosos. El ejemplo de la planta de Bulo Bulo, que produce urea y amoníaco, que debería estar cercano a una frontera,
para exportar, porque su fin último era la exportación, resulta que la hacen en el Chapare, pero obviamente el objetivo era el narcotráfico. La urea y el amoníaco, esa planta de bulo bulo, debía costar en el contrato de factibilidad, en el contrato, es decir, en el proyecto final, resulta que estaba inscrito por 400 millones. Y hemos terminado pagando $1.000 millones, más del 50% en sobreprecios, en sobornos. Entonces, esto ha ocurrido con todas las 16 empresas, Carton Ball, Lácteos Ball, todo lo que ha sido la compra de esta empresa de ropa, cantidades de la empresa Evo, la empresa EVA, una cantidad enorme de empresas que han sido adquiridas con sobreprecio. Todas están quebradas, todas, no hay excepción. Entonces, sin contar con todos los otros proyectos donde han robado escandalosamente, comenzando por Evo Morales, terminando en Nemesia Chacoyo, terminando en estos delincuentes que han matado incluso la diplomacia de Rogelio Maita, han liquidado nuestra economía. Y ahora, Marianela, lo peor de todo, han hecho crecer el aparato público. ¿Y cómo tienen tupé de hablar semejantes sandeces? Los han coadyuvado los de Naciones Unidas, los de la CEPAL, porque obviamente son fichas de la delincuencia que roba en Bolivia, merced a sobornos, merced a, por supuesto, tener acuerdos de haber pagado campañas de todo este sistema político delictivo. Dígame. Marianela, a ver, yo quisiera que descubramos, desenterremos, pongamos en evidencia qué pasa realmente con este modelo económico. No es que sea la octava maravilla del mundo, sino que a las bases sociales les han dicho que este modelo económico productivo y demás iba a ser la salvedad del proceso de cambio, un proceso de cambio que ha llegado hace ya más de 14 años con Evo Morales, 12 de estos últimos, sumando ya casi 16, juntamente con el señor Luis Arce Catacora. Arce aparece mencionando: yo soy el académico, yo soy el que ha inventado este proceso, porque soy economista académico, he hecho mi tesis con esto, luego he hecho un doctorado también con este tema. No es que sea la octava maravilla, repito, pero al César lo que es del César. Este modelo supuestamente lo hicieron ellos, o es una copiecita de todo lo que pasó en la historia boliviana. Por ejemplo, yo recuerdo que los bonos los hizo el movimiento nacionalista revolucionario, el bono solidario, lo que pasó a ser el bono sol, y así una serie de copias que con el transcurso del tiempo, la gente que obviamente nació en el proceso en el que gobernaba el movimiento al socialismo, piensan que estos son los ideólogos, los unos y los otros, ¿no? Entonces yo creo que es momento de refrescar memorias, pero para refrescar memorias y poner como antesala de lo que vamos a ir hablando, yo quiero presentar un video que tú me lo sugieres en la producción tuya, en este momento, por favor, para que la gente vea algunas páginas del pasado y luego hablamos sobre este tema. Marianela Montenegro, escuchen. Desde la irrupción del gobierno de Evo Morales hemos ido denunciando todo el engaño que ha ocurrido en torno a los temas de la famosa nacionalización. El engaño sobre todo a todos aquellos campesinos, a las bases masistas, porque absolutamente nada cambió. Así que los invito a ver en varios programas, a comentar, a compartir, a interactuar esto que normalmente esconden las redes sociales, porque por supuesto respaldan al gobierno, reciben muchos millones de ellos. Entonces comenzamos simplemente diciéndoles, en torno a todo lo que representan los 4 pilares de la economía y de la vida de la República, que son el Código de Minería en la gestión de Evo Morales, el Código de Minería de Gonzalo Sánchez de Lozada nunca cambió. El decreto 21060, que Víctor Paz Estensoro dijo: el país se nos muere en el desacierto y en la atonía y en la indiferencia,
Resulta que dijo, este decreto va a durar los próximos 20 años. Estimados conciudadanos, la patria se nos está muriendo y es preciso no eludir ningún recurso para un tratamiento de emergencia que detenga el desenlace. Ya vamos a cumplir 40 años y el decreto Supremo 21060 persiste. Lo propio, la ley INRA de Gonzalo Sánchez de Lozada persiste tal cual. En el 21060 le han hecho una modificación para darle alguna satisfacción a los trabajadores de la central obrera, para tenerlos de su lado. Pero sin embargo, absolutamente nada más cambió: el tema de la libre contratación. Así que tenemos la ley de hidrocarburos de Armando Bacadíes, aprobada el 17 de mayo, la ley 3058, resulta que cambia los ingresos para el Estado del 18% al 50%. Con lo que Evo Morales paga, el Juancito Pinto paga una serie de temas que no tienen nada que ver con algo positivo que hubiera realizado el gobierno de Evo Morales. Todo fue un vil engaño. En el recuento tenemos también el decreto 28701 de nacionalización, donde lo que hace es esconder las auditorías que le cuestan más de 42 millones de dólares a Bolivia, donde se especifican todos los robos de las empresas capitalizadoras, todos los incumplimientos, y los manda a esconder. Incluso agreden a Enrique Mariaca Bilbao, director de las auditorías. Y a un gran patriota como Enrique Mariaca Bilbao, sin lugar a dudas, verlo en este estado nos conmueve. Él es un hombre que ha defendido el patrimonio nacional a cualquier costo. Marianela, yo admiro también tu temperamento, tu actitud, tu carácter, una luchadora social que dignifica a la mujer boliviana. Bueno, es lástima que hayan cosas malas, pero de todos modos esperamos que esto se corrija. Exigir cambio, ¿no? Y yo exigimos cambio. Entonces él, por honestidad, cuando hizo de su gabinete, debía haber nombrado la mitad con esa gente luchadora, profesional, conocedora de los problemas, y la otra mitad también el MAS. Estamos cumpliendo con los objetivos del pueblo boliviano del cambio estructural, que es lo fundamental, estimada Marianela. Y así estamos, sufriendo, pero firmes todavía. Bueno, muchísimas gracias, era la palabra de don Enrique Mariaca Bilbao. Así que el decreto 28701 de supuesta nacionalización es una farsa, porque un decreto jamás se antepone a la ley 3065, aprobada en 2005 por Armando Bacadíes, que es la que continúa vigente. La ley INRA de Sánchez de Lozada continúa vigente. El código de minería con pigricias pagadas al Estado por las transnacionales continúa vigente. Y el decreto neoliberal 21060, que dice libre empleo, libre contratación, libre salario, libre precio, también continúa. O ustedes me van a decir que a una propiedad privada el Estado le fija el precio. No, señores, todo ha sido un vil engaño. Y al parecer en todos estos años la gente no ha comprendido, sobre todo las bases del masismo. Lo que han hecho en combinación todos los gobiernos de Paz Estenssoro, Sánchez de Lozada, Tuto Quiroga, Hugo Banzer Suárez, Carlos Mesa, Rodríguez Belce, es ponerse al servicio de las transnacionales en una flagrante traición a la patria. Ninguno de estos se salva de los delitos que han cometido contra el Estado. Así que sigan el programa número 2, porque vamos a continuar con esto. Muy bien, Marianela Montenegro. Interesante aporte para descubrir todo sobre la economía. Contigo, adelante. La persona que aparece ahí era el exministro de Hidrocarburos, uno de los presidentes del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional, Codepanal, que fue nombrado por Evo Morales como director de las auditorías. La auditoría de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos costó 42 millones de dólares. Esa auditoría
que también fue vinculada, resulta que se evocó una cantidad de robos que hicieron todas las capitalizadoras, incumplimientos, porque acuérdese que le dimos la chancha, la chanchería, los chanchitos, la billetera, la tienda, pero ellos no entregaron un peso, un centavo no entregaron. O sea, imagínate, no quisieras tú, Antonio, Douglas, ser dueño de una empresa sin poner un peso. Eso es lo que hicieron en el Lloyd Aéreo Boliviano, hicieron en Entel, hicieron en Yacimientos, hicieron en todas las empresas. Entonces, habían dos contratos, uno de capitalización y otro de administración. En el de capitalización no cumplieron, tenían que sacar dinero de un bolsillo para poner al otro. Y en el de administración nos robaron así a piedra libre porque no había ningún control. Todo esto conoció Evo Morales, el narco régimen, en combinación, obviamente, con García Linera, que recibieron millonarios sobornos para esconder esas auditorías. Con esas auditorías los metíamos presos a los delincuentes, porque una cosa es que un contrato, si está en discrepancia, se lo mire en el tentáculo, en uno de los tentáculos del Banco Mundial, que es la CIADI, donde hemos pagado multas, encima les hemos pagado multas a esos maleantes. Y resulta que le dicen a don Enrique Mariaca Bilbao, el ex ministro, el ex presidente de Yacimientos, el ex ministro de Hidrocarburos fallecido, Carlos Villegas, de una ONG llamada CEDLA, le dice don Enrique, las auditorías métalas al último auditorio, no las vamos a hacer públicas. Y don Enrique fue peleando, había una persona, un periodista en La Paz, dueño de un periódico que se llamaba Hora 25, no recuerdo el nombre, es mi amigo, le pido disculpas a él, pero fue él quien publicó, la publicación también se hizo en un programa mío, de esas auditorías, en contra de lo que ordenaba el gobierno. Acto seguido, le empujaron las gradas a don Enrique Mariaca Bilbao. Y ahí donde voy yo a Santa Cruz, la dirección de auditorías estaba en Santa Cruz, ahí voy a visitarlo a la caja petrolera, totalmente abandonado, con la cabeza destrozada totalmente. ¿Por qué? Porque le empujaron las gradas, él vivía en un edificio, o tenía las oficinas en un edificio, no recuerdo bien, pero le empujaron las gradas y cayó al hospital totalmente abandonado. Este patriota era exministro de Hidrocarburos, conocía a fondo el tema, y lo nombraron director de las auditorías, le repito a la gente, pero intentaron asesinarlo. Entonces, ahí quiero yo mostrarle que siempre estuvo en combinación, ¿quiénes? Álvaro García Linera, Evo Morales, y un artífice fundamental, porque no salía un peso del Estado si no pasaba por sus manos, y se llama Luis Arce Catacora. ¿Ustedes creen por ventura? Marianela, voy a hacer un paréntesis con este tema que acabas de mencionar, por favor, acerca de el señor Enrique Mariaca Bilbao, el encargado del Estado en el tema de yacimientos, dices tú, empujado por las gradas, ¿no? Empujado por las gradas. Inmediatamente me transporto al tema Colodro con el Banco Fácil, no sé por qué, pero inmediatamente lo que pasa antes pasa ahora. Dime tú, cierro paréntesis. Claro, acuérdese que otro infarto lo han convocado a decir, lo han enviado como embajador al ex presidente del Banco Central, a un expresidente, y también le ha dado infarto casualmente. A Julio, a un testaferro de estos también lo han invitado a Cuba y también le ha dado infarto en Cuba. O sea, son muchas casualidades, demasiadas casualidades. Lo propio ha ocurrido con con Pablo Ramos, otro presidente del Banco Central, que ha ido a declarar y obviamente ha incriminado a Evo Morales, ha demostrado que efectivamente hubo una orden de que se retire dinero para su fuga, y además hubieron traspasos de 520 millones de dólares al teleférico, a mi teleférico, y sobre eso nadie ha rendido cuentas. Entonces, yo le quiero decir a la gente algo que nosotros lo hemos ido repitiendo una y otra vez, pero al parecer
Lo principal que tú mencionabas y quiero rescatar es la familia, sin lugar a dudas, pero no hay tesoro más grande en una sociedad, no hay riqueza más grande y lamentablemente hemos tenido que aprender con sangre el tema que la educación, que el conocimiento, que la información verdadera, porque acá, ¿de qué nos sirve ser un país enormemente rico en la miseria? ¿De qué nos sirve un país con una sociedad tan manipulable? Lo que tú decías, Douglas, que la gente termina eligiendo todo lo peor de la sociedad. Es decir, acá miramos cómo nos muestra la realidad el hecho de que puedes tener las riquezas más enormes, incuantificables como las tiene Bolivia, pero si no tienes una sociedad educada, estamos muertos, porque viene un paspaco, como se les dice, un encantador de víboras, un tirasuerte. Vendehumos, un vendehumos. Claro, un vendehumos y ocurre lo que nos está ocurriendo. Y la gente se la cree. Yo le quiero decir a la gente que la famosa nacionalización que le ha costado tanto dinero, hemos debido pagar ya en multas, por lo menos hemos debido pagar un unos tratamiento de emergencia. millones de dólares, solo en multas. ¿De qué? De una asquerosa nacionalización donde más bien Entel debería haber tenido un juicio en Bolivia, no sobre el contrato, sino sobre los delitos que han cometido en el país, porque se han robado hasta las cafeteras antiguas, los teléfonos antiguos, hasta eso se han robado los italianos, las AFPs, imagínense, el Banco Bilbao Vizcaya, el Santander Central Hispano son tesoros, ¿ya? Y sin embargo, esta delincuencia, ¿qué es lo que ha hecho? Acudir incluso al dinero de los ahorros de los trabajadores en las AFPs. ¿Para qué? Para cubrir ese mega gasto que tiene. Todas las empresas, en todas las empresas capitalizadas han habido robo, latrocinio, y que se ha verificado en las auditorías. Ahora, yo le digo a la gente, los 4 pilares esenciales de esa economía y tenía que estar en despegue y tenía que haber sacado de la pobreza, de la miseria, haber cambiado la matriz energética, haber generado una cantidad de situaciones, ha sido lapidario para Bolivia. ¿Por qué? Porque la gente no ha entendido que primero, la ley INRA no es de Evo Morales, es de Sánchez de Lozada. La ley de hidrocarburos no es de Evo Morales. La ley de hidrocarburos vigente hasta el día de hoy es la 3058, aprobada el 17 de mayo, como decía en el programa, por Ormando Bacadíez. Esa es la que está vigente, que cambia los ingresos del 18 al 50%. El resto es farsa. Un decretito como el que ha hecho el 29701 de Evo Morales no cambia absolutamente nada, porque en la pirámide de Kelsen la gente tiene que saber que jurídicamente hablando, primero están los tratados internacionales, obviamente para su aplicación preferencial, cuando se trata de derechos humanos, cuando se trata de todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Está primero la aplicación de los tratados internacionales. En segundo lugar está la Constitución, pero en primer lugar para todo está la Constitución en el país, ¿no? Aplicación preferente tiene en torno a derechos humanos. Pero en el siguiente escaño están las leyes, después están los decretos. Jamás un decreto se puede anteponer a una ley. Miren el vil engaño que ha generado Evo Morales con esto. Por lo tanto, lo que está vigente hasta la fecha es la ley 3058 de Ormando Bacadíez. Pero la gente se cree el proceso de nacionalización, se cree cualquier basura. El otro tema importante es el código de minería. El código de minería abusivo, atentatorio, criminal, antipatria, es de Sánchez de Lozada, no es de Evo Morales. Pero aparte de todo, Evo Morales ha modificado mediante, lo que ha hecho Evo Morales es modificar los contratos, no en favor del país, en desmedro del país. Porque imagínate, en el tema de la prospección de los hidrocarburos, resulta que le pagamos todo a las petroleras, todo, hasta sus borracheras les devolvemos. Hasta el 2017 son
12.500 millones de dólares que se les ha pagado en costos recuperables a las petroleras. Y esta ventajita les ha dado Evo Morales, que resulta siendo el peor antipatria del país. Así que la gente sepa que esos pilares de la economía, donde le han tocado una época de bonanza, donde los precios internacionales del gas, del petróleo, de los minerales, se han disparado a precios históricos hasta la estratosfera. Esos ingresos que ha tenido Morales nunca los ha tenido ningún otro gobierno, como él los llama neoliberal, aunque son pulgas del mismo perro. Nunca. Cuando el presupuesto general de la nación era de 1.000 millones para los anteriores gobiernos, nunca sobrepasó de 1.000 millones, resulta que para este delincuente solo con el gas tenía 14 veces más. Y lo hemos hablado en anteriores programas, Antonio y Douglas. Claro. ¿No? Así es. Sánchez de Lozada vendía, acuérdese, a Argentina 4 millones de pies cúbicos de gas. ¿Y a cuánto le vendía? A 90 centavos de dólar. Viene Evo Morales y Carlos Mesa y se hacen un contratito con los Kirchner de 27 millones diarios. O sea, vaciando todo, no dejando ni siquiera para el consumo interno, para que la gente siga cocinando a leña. Han hecho unas cuantas instalaciones y se acabó. Y resulta que 4 millones y la disparada del precio fue 14 veces más, porque fue a 14 dólares que se vendió el gas durante 14 años. Imagínense esa locura. Y solo le estoy hablando del gas, ¿no? Pero claro, si ahí metemos minerales, metemos una cantidad de otros commodities que tiene imagínate, el país, por supuesto se dispara la estratosfera. Perdón, adelante. Vamos a estacionarnos acá. ¿Por qué? Porque con toda la información que tú me das después de tus investigaciones, que coinciden con las que yo también hago, seguramente, José Antonio, ¿sabes cómo me siento, José Antonio y Marianela? Como una petita en una tarde a 40 grados tratando de subir una pendiente, ¿me entiendes? El motor ya no da. Ando caliente tratando de... Voy a estallar en cualquier momento. Es mucha información que me calienta el motor y mi cerebro está en este momento hirviendo también. José Antonio seguramente va a participar. Da ganas de explotar, ¿no? Mira, quiero... voy contigo, José Antonio, te escucho, hermano mío, adelante. Marianela, Douglas, ¿sabe lo que a mí me llama la atención? Es que estemos hablando de un modelo, de quién es el ideólogo, que estén peleando entre los dos, cuál es el ideólogo, de quién nació este modelo, cuando este modelo es totalmente desastroso. ¿Qué modelo? Si fuera, ¿no? El modelo que hablan ellos, el modelo económico que tienen, el que están peleando, entonces me parece tan desastroso, que, bueno, me llama la atención, le decía. Modelo de robo, modelo de latrocinio, modelo de ladrón, etcétera, etcétera. Pero cada uno defiende, ¿no? Cada uno defiende, entre Tilín y Evo Morales defienden cuál es el ideólogo, claro, de este modelo, ¿no? Lo que pasa, José Antonio... Sabemos, se termina, ¿no? Porque al final, mire usted, ¿dónde estamos? En este momento estamos al borde del precipicio. 1. 2. Las grandes cantidades de dinero que han entrado precisamente producto de los hidrocarburos, lo hemos despilfarrado, dilapidado de tal manera que llegado el momento hemos llegado a acostumbrarnos a gastar a manos llenas y estamos como estamos. Hemos empezado a vender, como se dice, las joyas de la abuela. Hemos empezado a meterle mano, que significa los recursos precisamente de los trabajadores que durante toda su vida han empezado a aportar. A eso va a llegar. Estamos terminando todo lo que tenemos y estamos viviendo a deuda, a pura deuda. Estamos tan endeudados al momento que ya nadie quiere prestarnos plata. Ahorita, en este momento, tanto Evo Morales seguramente como el Arce están pensando de cómo van a sacar plata para fin de año, porque tienen que cumplir, ¿no es cierto?, con lo que significa la fiscal. Tienen que pagar aguinaldos, etcétera, etcétera. Pero al próximo año ya no va a haber de dónde sacar. Y lo que va a empezar a hacer es simplemente a imprimir billetes. Y eso va a causar una inflación que precisamente, ojalá
Ojalá ahí la ciudadanía se dé cuenta de lo que estamos viviendo en este momento. Ahora yo pregunto, ¿cuál modelo? Como decía Marianela, ¿cuál modelo? Y defiende, ¿no? Tilín dice, no, yo he ido a la universidad, he hecho mi tesis precisamente con este modelo. Y el otro dice, no, mentira, el modelo es mío, que este solamente era mi cajero. Pero sabrán a ciencia cierta que estamos ya en el abismo, precisamente por como no han sabido manejar nuestros recursos naturales, nuestros recursos del Estado, precisamente, que al final de cuentas han dilapidado en estos 18 años que han estado precisamente al frente del gobierno. Bien, antes de que intervenga Marianela, lo que tú decías, José Antonio, le están tratando de estampar a la gente como los ideólogos de un modelo exitoso. Es un modelo que ha fracasado, ¿no? Un modelo que ha fracasado. Exacto, ¿qué modelo? Las copias de todo lo demás que sigue vigente. Bueno, le dicen a su gente que hay un modelo de economía productiva. A los militantes del movimiento al socialismo le dicen eso, que hay un proceso de cambio, que estamos viendo que nada cambió en el proceso, que seguimos viviendo como hace tiempo atrás, con normas ya antiguas, lo estamos comprobando acá. José Antonio decía, estamos acabando todo, reservas de los dólares, el oro. Mira lo que voy a mostrar en este momento que nos va a dar pie todavía para hablar mucho más. Las AFPs, Manacancho, chao, escuchen esto, por favor. Bueno, ya estamos acabando el 9º mes, yo creo que ya vamos a tener informes del tercer trimestre, pero en este segundo semestre del año hemos tenido que pagar deuda al Fondo Monetario Internacional, por lo cual hemos tenido que vender el oro que teníamos con la ley del oro, y el análisis que se hace es duro porque en 3 meses solo Bolivia ha podido comprar casi 300 kilos de oro, entonces quiere decir que a este paso vamos a recuperar las 17 toneladas de oro en 8 a 7 años. Comprando al nivel que estamos comprando ahora. Entonces es un mal negocio el que estamos haciendo, y toda esta plata ha ido a pagar deudas que teníamos, deudas corrientes con Fondo Monetario Internacional y con países que tenemos como con China. Ahora lo que se nos viene a fin de año es conseguir recursos para terminar el año, y lo único que podemos meter mano es a los recursos que generamos en moneda boliviana, que es, por ejemplo, los ingresos de los que estamos aportando a la gestora. Yo creo que de ahí vamos a comenzar a sacar dinero para llegar a fin de año y ver qué nos trae enero, porque enero no nos va a traer buenas cosas al paso que vamos. Ya las reservas internacionales no tenemos datos de cuánto nos encontramos, y ahora ya va a comenzar el proceso inflacionario, que no va a venir desde aquí, desde Bolivia, va a venir desde otros países, porque no hay dólares y viene la inflación ya con importaciones que estamos haciendo. Bien, el video completo esta noche en el Búnker Cabildo Digital va a ser también explosivo. Mientras tanto, vuelvo con Marianela Montenegro. Estamos hablando de la economía y este ping-pong de es lo mío, es mi idea, entre Arce Catacora, el académico, y Evo Morales, el innombrable. Voy contigo, Marianela Montenegro. Adelante, te seguimos escuchando. Bueno, el modelo de desarrollo productivo que ellos promueven, detentan, propagandizan, se puede resumir nomás en el fondo indígena, nada más, absolutamente nada más. Son unos neófitos, unos ignorantes, unos delincuentes. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Han robado y han ayudado a robar. Han robado ellos a manos llenas y han ayudado a robar. ¿A quiénes? A empresas que han venido acá y a plan de sobornos han hecho lo que les ha venido en gana. Esta es la única realidad que existe. Ahora, ellos han propagandizado el tema, el modelo neoliberal, escucharlo hablar al Huarachi, escucharlo hablar al Feliciano Vegamonte, escucharlo hablar a todos estos mafiosos. El modelo neoliberal, lo peor del mundo, es una lepra el modelo neoliberal. Resulta que Paz Estenssoro, en un asalto de arrogancia, ha dicho, este decreto supremo va a pervivir por los próximos 20 años. En ese momento la gente le ha reído, ¿no? Que un decreto perviva durante 20 años. Ya van a cumplir 40 años, ¿no? ¿Y qué es el neoliberalismo para la gente que no conoce? El neoliberalismo... Ahora que está de moda el liberalismo. Es la poca intervención del Estado. El Estado solo se debe dedicar a salud, a educación y a seguridad. Es en suma la única razón por la que nosotros admitimos que administren nuestros recursos, una tracalada de delincuentes.
salud, educación y seguridad es a lo único que se deberían dedicar. No, pero estos han montado empresas, estos han hecho lo que les ha dado la gana con la economía. El neoliberalismo precisamente remarca libre empleo, libre contratación, libre precio, libre salario. Ellos solamente en materia laboral le han hecho unas cuantas modificaciones como para llevarse bien con la central obrera boliviana en declive, porque ya tampoco hay obreros, ¿no? Ahora ya son mujeres, feminazis, la tongada con la que están arremetiendo contra la sociedad, las abortistas, las feministas, las ecologistas, los indigenistas, con eso es lo que están arremetiendo. Pero resulta que a ellos les han dado el tema, han evitado el tema de la libre contratación, ¿no? Les han dado algunas prerrogativas más a los obreros en torno a ese tema, pero después todo es igualingo, nada, pero nada ha variado. Entonces son más neoliberales que la cresta y no se han enterado, no se han dado cuenta, pero han empezado a despilfarrar como les ha dado la gana a manos llenas, los museos, los satélites, los Falcon, 2 Falcon. Uno estaba retenido en Estados Unidos y el segundo Falcon en silencio lo han comprado. Las plantas, la planta separadora de líquidos ¿cómo se llama? En Tarija, lo mismo, la de Bulo Bulo en el Chapare, todas con sobreprecio. Las 16 empresas se han montado con sobreprecio. Ellos han querido volver Estado capitalista, pero es un fracaso total. Ni siquiera pueden mantener, ni siquiera pueden ordenar la casa y van a estar expandiendo sus tentáculos a donde les tenga gana. Ellos han destruido, han lapidado la economía, porque encima han querido brincar de los commodities, de las materias primas a la ganadería. Imagínense, se llaman ecologistas y resulta que van y queman 6 millones de hectáreas en el oriente boliviano. Entonces, a estos lo único que les tiene que esperar es la cárcel. Primero, porque han generado un gravísimo daño económico al Estado. Un daño tal vez irreversible. La inflación se nos va a venir, no por lo que este infeliz diga, porque que el dólar está perdiendo su precio. A propósito de lo que acaba de decir a ese neófito, es necesario aclarar que resulta que al delincuente de Arce Catacora, la asamblea le ha dado permiso para ir a Johannesburgo, a Sudáfrica. Y ¿saben qué? Les han dicho, ¿a qué has venido? Oye, cojudito, ¿a qué has venido? Si tú no estás invitado, chao, pum, le han tirado la puerta en la cara. Discúlpenme la expresión, pero es ya extremo. A ese Rogelio Maita, el sepulturero de la diplomacia, ¿cómo va a tener un troglodita como ese de diplomático manejando la diplomacia boliviana? Se han hecho cerrar la puerta en la cara, les han dado un portazo, los han botado, los han echado como a perros. ¿Sabía usted, Douglas, Antonio? Se han ido sin invitación a hacer lobbies o habrán ido a vender droga, digo yo, porque no puede ser posible que no te ubiques, que la diplomacia se programa, se medita, se planifica, y por supuesto la asamblea de animales que tenemos ahí en el Parlamento, no puede ser posible que hayan aprobado sin que hubiera habido una aceptación a la solicitud de ingresar al BRICS. Por favor, ¿en qué planeta estamos viviendo? ¿O en qué planeta viven estos? ¿Cómo puede ser posible que exponga a semejante humillación a Bolivia? Estas, que yo tengo mi criterio sobre el BRICS, pese a la opinión de cualquiera, porque los integrantes del BRICS son puros sirvientes de las élites, les digo, y están mostrando la multipolaridad del mundo. Para mí es un vil engaño.
porque así como está Brasil, ¿no? Porque la primera letra del BRICS es Brasil. Brasil, dueño de la estatal petrolera, el principal de la economía del Brasil, ¿ah? Es la estatal petrolera Petrobras, cuyo socio es Soros, ¿no? Argentina, que es la nueva que ha ingresado, de YPF Argentina, socio, hasta hace poco, Soros, han tenido que pagar una multa en la CIADI de 16.000 millones de dólares. Luego, India siempre ha sido una colonia británica, aunque me cuenten la historia de Gandhi y de su lucha pacífica, nunca ha dejado de ser colonia británica. Los chinos en 20 años, ¿cómo han salido siendo maquiladores de las grandes transnacionales? Que no les van a dar ni en esta ni en la otra vida sus patentes, su know-how. Ellos solamente maquilan, los han inflado, como está inflada la economía, como todo este mundo globalista decía, ay, la economía de Bolivia es un ejemplo, decían, está creciendo al 4% anual. ¿Cómo puede ser posible que engañen en semejante forma y la gente se la crea? Estos delincuentes que han hecho crecer el gasto público. Es como si usted tuviera una familia con 3 hijos y la mantenga con un sueldo de 5.000 bolivianos y a uno le compre un Rolls Royce, al otro le compre un BMW, al otro y los mantenga en colegios privados. ¿De dónde va a sacar la plata? Se va a prestar, se va a endeudar hasta el cuello. Va a llegar un momento en que nadie le va a querer prestar porque usted no paga, entra en mora. Si la economía que te la pretenden pintar como física cuántica, hay que analizarla desde la perspectiva más simple. Y estos infelices lo que han hecho es dilapidar los recursos. ¿Qué han hecho? Han hecho crecer fantasmas en las entidades públicas, han hecho crecer ministerios en cantidades industriales, han hecho crecer direcciones, han firmado contratos con sobreprecio. Es ahí donde está la madre del cordero, en el robo escandaloso que han cometido estos delincuentes que hoy fingen pelearse. Ese Arce Catacora le sabe todos sus delitos a Evo Morales, nunca se van a pelear de verdad. Y lo mismo, Arce Catacora le sabe todos sus crímenes, sus delitos a este otro delincuente. Entonces, hoy lo que están es en una desesperación de retomar el poder y esta vez aplastarnos como a cucarachas, quitándonos todo lo que nos pertenece. Esta es la última etapa para ingresar al proceso de esclavización del comunismo y de la pérdida de la propiedad privada, que ya lo vienen haciendo con una cantidad de leyes, y los parlamentarios de oposición viven en la estratosfera. Entonces, si hoy no nos parapetamos y metemos donde tienen que estar estos delincuentes, yo sé que va a costar, pero lo tenemos que hacer porque nos estamos jugando la vida y nos estamos jugando la libertad. Es así como unos pasos antes han llegado Venezuela a esa situación, Cuba a esa situación, Argentina a esa situación, y estamos a un pelo de dar el último paso al abismo, y eso se llama elecciones 2025, con un fraude programado y respaldado por entidades como la OEA, que no le da la gana de venir a hacer cumplir los 57 puntos de observación. A estos delincuentes los tenemos que agarrar del cuello y hacerles escupir hasta la última moneda, la que tengan en paraísos fiscales, la que tengan en el Vaticano, en las Bahamas, que la tienen todos, toda esa cúpula masista que es respaldada por una masa de ignorantes, tristemente es la que está llevando al cadalso al país, mis queridos amigos. No podía ser mejor expuesto el día de hoy que con Marianela Montenegro, después de hablar toda esta semana de economía. Gracias, Marianela, por tus aportes, por esa lucha constante de que la gente se quite la venda de los ojos y conozca más de lo que otros medios callan, y nosotros acá en las redes tratamos de que la gente visualice. Como siempre, muchísimas gracias. Será hasta el próximo día viernes. Para terminar, quisiera decir que no sé si se acuerdan que el ducto que había de Sica-Sica-Arica,
donde se sacaba crudo y donde Petrobras robaba crudo en cantidades impresionantes, tan solo pagando unos sobornos a estos maleantes. Si casi Arica, que salía crudo de Bolivia hasta Arica, donde tenemos una planta de almacenaje en Arica, resulta que ahora ya viene de retro. Ahora se va a usar ese tramo para importar combustibles subvencionados para el narcotráfico y obviamente una parte para la gente. De esto estamos hablando. Tristemente, podemos ampliar en otros programas los temas de la capitalización, como el de las refinerías, que Tuto Quiroga las vendió en 40 millones y Evo Morales las recompró en 500 millones de dólares. Más viejas, más obsoletas, más hackeadas. Un abrazo, mi querido Douglas. Gracias. Marianela Montenegro, como siempre se despide. José Antonio, también de ti. Marianela, como siempre, un placer. Bueno, pues qué bien nos hace precisamente hablar contigo, porque de alguna manera empezamos ya, ¿no?, a parar las orejas y la ciudadanía empieza a saber lo que nos espera en lo futuro. ¿Es el momento ahora de accionar o estamos precisamente más perdidos que, Venezuela, Nicaragua, etcétera? Muy bien. Marianela Montenegro, próximo día viernes vamos a hablar de muchas otras cosas. Estamos preparando un especial sobre el litio. Sobre el litio. Agárrense, amigos en Bolivia. Gracias por todo, Marianela. Hasta la próxima semana. El próximo día viernes, exactamente a las 9 de la mañana en punto, retorna desde Cochabamba la periodista de investigación Marianela Montenegro.